nosotros sabemos, porque la pastora ha predicado de esta historia, ¿verdad? Sabemos que la lepra en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús era la enfermedad más horrible que alguien pudiera tener, ¿verdad? No solo físicamente, sino socialmente también. No había cura para esta enfermedad y era algo que carcomía la piel y básicamente deterioraba la carne. Y era conocido para la sociedad como un castigo del pecado, ¿verdad? La gente los miraba y decía, algún pecado ha de haber hecho esta persona para tener esa enfermedad, o decían sus padres han de haber hecho un pecado. Y el leproso era sumamente menospreciado y considerado impuro. Por eso a ellos no se les permitía habitar donde estaba toda la otra sociedad, sino tenían que estar en cuevas, en aldeas, lejos de los demás. Y es importante ver cómo dice la palabra de Dios. Jesús especifica dónde está y dice que estaba entre Samaria y Galilea, o sea que eso nos da a entender que estaban juntos samaritanos y judíos. Y es importante ver cómo dice que el que regresó a darle gracias a Dios era samaritano. Y Jesús se queda preguntando, ¿y los 9 dónde están? ¿Verdad? Vemos ahí, dice, ¿y los 9 dónde están? Que no eran 10. Porque solo uno regresó a darle gracias a Dios. Y es que hubo uno de los 10 que dijo, antes de yo presentarme a los demás, yo tengo que venir y darle gracias a quien me sanó. Antes de que yo haga cualquier cosa, primero tengo que ir y darle gracias a Dios, porque es por Él que yo estoy ahorita sano, ¿verdad? Dios es mi prioridad, dijo ese uno. Y hay gente que se acerca a Dios cuando necesita un milagro, cuando tiene una petición, y ya que Dios le responde, se olvida de Él, ¿verdad? Yo me acuerdo de alguien que tenía una necesidad, acababa de salir de la cárcel y estaban todos los servicios teniendo a los hermanos en oración, por favor, necesito un trabajo. Y cuando Dios le concedió ese trabajo, y entonces esa persona decía, yo no puedo asistir a la iglesia porque tengo que trabajar, no tengo tiempo. Y por eso a veces Dios no contesta nuestras peticiones, porque Él sabe que a veces nuestro corazón no está preparado para eso, o a veces no tenemos la postura correcta. Y hay gente también que está viviendo días fiados, o sea que ya hace años que esa persona no debería de estar viva, y en este día está viva por misericordia de Dios. Personalmente conozco a alguien que estuvo en un accidente muy fuerte de carro y perdió la vida, y los médicos lo declararon muerto, pero llegó un hombre de fe y oró por ellos y esa persona resucitó. Pero lo más triste de esta historia, hermanos, es que esa persona hoy en día vive como si Dios no existiera. Y déjeme darle un ejemplo aún más cercano de eso. Usted y yo estamos viviendo tiempo fiado, porque por el pecado nosotros merecíamos muerte hace mucho tiempo, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo al leproso que regresó a dar gracias, levántate, tu fe te ha salvado. Aleluya. Fueron 10 los que fueron sanos, pero solamente uno fue salvo. Dice, tu fe te ha salvado. No te olvides de Dios después de que recibes tu milagro. Acércate a Él con agradecimiento para que recibas la bendición más grande, que no es solamente el milagro, sino es la salvación, es poder conocer a Cristo de una manera íntima. Esa es la bendición más grande. 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. Y tenemos que tener la humildad para poder testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Tenemos que poder decir,
estoy ahorita aquí por misericordia de Dios. No tenemos que ser como los que dicen, el Señor me rescató, pero yo siempre era así recto, yo siempre caminaba derechito, ¿verdad? A veces escucho gente que dice, Dios me ayuda, pero es que yo siempre tuve esa habilidad de la inteligencia en los negocios. No, hermano, hay que darle gloria a Dios porque es su mano que nos sostiene, amén. Es Dios el que hace todas las cosas. Vamos a darle un aplauso. Es Dios que hace todas las cosas en nuestra vida. Mejor dele gloria a Dios, amén. Dile a tu vecino, dele gloria a Dios. Y es que puede ser que esos otros 9 leprosos a lo mejor pensaban que merecían ese milagro, y a veces pensamos que el mundo nos debe algo o que Dios nos debe algo porque hemos sufrido tanto, porque a lo mejor la vida fue injusta, pero mejor debemos de agradecerle a Dios, debemos darle gracias a Dios que su mano no ha sido cortada, y tenemos que romper con la victimización en el nombre de Jesús, porque Dios no ha hecho víctimas. Dice su palabra que nos ha hecho más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Aleluya. Y es que el mal agradecido siempre tiene una razón para estar insatisfecho, porque eso es el mal agradecimiento, es la insatisfacción. O sea, no te sacias. La insatisfacción es una condición tan horrible que no te permite ni siquiera ver la misericordia de Dios en tu vida. Pero solo porque tú no la puedas ver no quiere decir que no esté ahí la misericordia de Dios. Y esto lo podemos ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era malagradecido, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos cómo puede ser que ellos pudieron ver tanto la mano de Dios, así con sus ojos ver que el mar se abría para que ellos pudieran cruzar, y aún así había tanta queja en sus labios. Y veo yo como el malagradecimiento hace que hasta comiences a delirar y ver cosas que no, porque vemos como el pueblo decía, es que extraño la carne y los pepinos y los melones que los egipcios nos daban, pero nosotros sabemos que no había misericordia para el esclavo, ¿verdad? Decían, ya estoy harto del maná. Pero el pueblo de Israel tenía que estar agradecido por el único hecho de que estaban vivos, ¿verdad? Amén. El malagradecido siempre tiene una razón para quejarse. Una persona que está amargada siempre tiene razones por el cual lo está. Una persona que siempre está enojada siempre tiene razones para estar enojada. Y a veces dicen, no, es que yo no soy así, es que ustedes me hacen enojar, ¿verdad? Pero eso, al decir eso, nosotros tenemos que saber que es sinónimo de que la carne está muy fuerte. Tenemos que meternos en ayuno y oración para que esa carne se debilite y ese espíritu sea fortalecido, porque está muy decaído. Y a veces decimos, no, es que yo soy de carácter fuerte, por eso. Pero eso no es tener carácter fuerte, eso es tener carácter débil. Porque le voy a decir, la definición de carácter dice, se define como la firmeza y la excelencia moral para dominar las emociones a fin de que lleve con firmeza la honra de su nombre. O sea, es una persona que no se deja llevar por sus sentimientos, ¿verdad? Sabe dominar sus emociones para no perder su integridad. Y Gálatas 5:22, quiero que lo busque, Gálatas 5:22. La palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es, y mi versión lo tiene más simplificado, amor, gozo,
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén. Y déjame decirte que sin agradecimiento no se puede tener ni gozo ni se puede tener paz, porque son polos opuestos. Es como la carne y el espíritu. Cuando la carne está fuerte, el espíritu está débil, y cuando el espíritu está fuerte, la carne está débil. Amén. Entonces, una persona que lleva el gozo del Señor siempre tiene razones para estar agradecido. Amén. ¿Y cómo puedo ser más agradecido? Quiero que vaya conmigo a Isaías 61:3. Isaías 61:3 dice: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza, o sea, regocijo, en vez de un espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y escuché la explicación de este versículo de alguien que me encantó, pero es importante ver cómo dice manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Qué es un manto? Un manto en ese tiempo para los hebreos, o es todavía como algo que ellos usaban, ¿verdad? Una prenda que para nosotros hoy sería como un abrigo, ¿verdad? Y quiero que tú te imagines que tú estás en la nieve. Vamos a imaginarnos que estamos en la nieve. Hace frío, ¿verdad? Si tú te pones un abrigo, ¿eso cambia el clima? No cambia el clima un abrigo, ¿verdad? Pero sí te cambia a ti en medio de ese clima. El agradecimiento es el manto de alabanza y regocijo, es el abrigo que necesitamos para enfrentar todas las situaciones, todas las circunstancias, las diferentes estaciones de la vida. Puede haber una tormenta de nieve, pero si yo voy abrigado, yo estoy bien, ¿verdad? Yo no estoy sufriendo de frío, mas sin embargo, si estoy en la nieve y no tengo un abrigo, ¿qué pasa, hermanos? Los huesos empiezan como a doler, ¿verdad? El cuerpo empieza a sentirse incómodo, y puedes tener el paisaje más hermoso, porque a mí me encanta la nieve, el paisaje más hermoso, pero ni siquiera lo puedes disfrutar porque tú solamente estás enfocado en que tienes frío, ¿verdad? Pero teniendo el manto de regocijo, puedes estar en la misma circunstancia y aún así glorificar el nombre de Dios. Puedes regocijarte y decir: Señor, mi alma te alaba, no porque cambió la situación, pero porque me has cambiado a mí, porque mi corazón es diferente, ¿verdad? Has tornado mi manera de pensar. Me has puesto el manto de regocijo y he aprendido a darle a Dios gracias en todo tiempo, en toda situación. Porque nosotros no somos los únicos que pasamos momentos difíciles, ¿verdad? A veces sentimos como que Dios, ¿por qué yo? Porque soy el único que pasa momentos difíciles. Pero no, todos estamos en el mismo mundo corrompido, todos pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? Pero depende de la actitud que nosotros tenemos. El libro de Filipenses es considerado uno de los libros más alegres en la Biblia, y es interesante porque fue escrito ¿en dónde? En una cárcel, ¿verdad? Pablo decía en Filipenses 1:12: quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. Imagínate estar en la cárcel y esas son las palabras que salen de tu boca.
quiero que sepan que todo lo que me ha pasado ha sido para el avance del Evangelio, de tal modo que mi encarcelamiento por Cristo se ha hecho evidente en todo el palacio y a todos los demás. Con mi encarcelamiento la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar de la palabra sin temor. Y el versículo es largo y es hermoso si no lo han leído, pero en el versículo 21 dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Amén. El agradecimiento depende tan poco de la situación que tú estés, que Dios te dice: gloréate cuando pases por diversas pruebas. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que sean completos en madurez plena, sin que les falte nada. Amén. La historia de los 10 leprosos es relativa a todos nosotros, porque aunque a lo mejor Dios no nos ha sanado a nosotros de una enfermedad, en la palabra de Dios la lepra simbolizaba el pecado, y de la misma manera que la lepra deterioraba la carne, el pecado deteriora el espíritu. Y la buena noticia, hay buenas noticias, está en Romanos 5:18, que dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos ha declarado inocente y nos da la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos se gozan al leer esto? Yo no sé si tú creías que tú merecías la misericordia de Dios, pero yo decía: ay, Dios, no merecía tu misericordia y tú me la diste, Dios. Extendiste tu mano, Dios, te doy gracias. Vamos, que haya agradecimiento en nuestros labios, hay agradecimiento en mi corazón, Padre, porque me das la oportunidad de conocerte. Dice Salmos 42, es mi versículo favorito, dice: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Aleluya. Puso en mis labios un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y Dios en este día nos dice: si no cambio tu situación, cambia tu corazón. Si yo no cambio tu circunstancia, aprende que el secreto al gozo es tener a Cristo dentro de ti. Oh, decía: Jehová dio y Jehová quitó, pero aún así glorificaré el nombre de Jesús. En todo momento glorificaré su nombre, porque he entendido que no merezco nada, Dios, pero aún así tú extiendes tu misericordia. Vamos, ponte de pie. Dile: Señor, te doy gracias.